Caminando con Dios 36. Egipto, el desierto y Canaán. Parte 3. Canaán. A menudo entendemos Canaán, la tierra que fluye leche y miel, como una tierra bendita. Algunos incluso piensan en la tierra de Canaán como un lugar de abundancia, libre de guerras, hambre, escasez, preocupación o dolor, un apacible campo verde. Esta percepción viene de entender la expresión tierra que fluye leche y miel como un simple símbolo de prosperidad. Sin embargo, la Canaán de la que habla la Escritura, la tierra que fluye leche y miel, no es la tierra de prosperidad despreocupada que imaginamos. No es un lugar donde todo marcha con facilidad. Una tierra que fluye leche y miel. Cuando Dios le reveló a Moisés su plan de sacar a los israelitas de Egipto, describió Canaán como una tierra que fluye leche y miel. Y he prometido sacarlos de la miseria de Egipto hacia una tierra que fluye leche y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Después del Éxodo, Moisés también anunció al pueblo que Dios los llevaría a esa tierra. Cuando el Señor te haya llevado a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, la tierra que juró a tus antepasados darte, una tierra que fluye leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Seguramente, al oír estas palabras, los israelitas imaginaron una tierra exuberante rebosante de leche y miel. La guerra por Canaán. Poseer la tierra de Canaán no fue el resultado de la justicia ni de la rectitud de Israel. La conquista de Canaán fue la batalla del Señor, él mismo peleó por su pueblo. Dios envió a su ángel delante de ellos. Él iba delante, y entregó la tierra en sus manos. La batalla pertenecía al Señor. Fue Dios quien peleó. Canaán era una tierra que debía ser completamente conquistada. Cuando salgas a atacar una ciudad, ofrécele la paz. Si acepta y abre sus puertas, toda la gente quedará sujeta a trabajos forzados para ti. Si se niega y te enfrenta en batalla, entonces asedia la ciudad. Cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, mata a todos sus hombres. Pero las mujeres, los niños, el ganado y todo lo demás, puedes tomarlos como botín. Este es el botín que el Señor tu Dios te da de tus enemigos. Así tratarás a las ciudades lejanas que no pertenecen a los pueblos cercanos. Pero en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejes con vida a nadie que respire. Destrúyelos por completo, los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, como te lo ha mandado el Señor tu Dios. De lo contrario, te enseñarán a seguir todas sus abominaciones con que adoran a sus dioses, y pecarás contra el Señor tu Dios. Los pueblos cananeos debían ser completamente destruidos. No debían hacerse pactos, ni dejar sobrevivientes. Nadie que respirara debía quedar con vida en las ciudades que Dios daba como herencia. El matrimonio con ellos también fue prohibido. De lo contrario, los pueblos restantes se convertirían en una trampa, trayendo aflicción al pueblo de Dios. El principio para las ciudades dentro de Canaán era destrucción total. Para las ciudades fuera de ese territorio, los hombres debían ser muertos. Sin embargo, la declaración de compromiso de Josué no fue continuada por la generación siguiente. Israel se apartó de Dios y sirvió a los ídolos. Servir ídolos es, en última instancia, rechazar a Dios y servirse a uno mismo. Israel cayó en un ciclo vicioso: paz, pecado, disciplina, sufrimiento, arrepentimiento, liberación, paz, pecado otra vez. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto. Siguieron y adoraron a los dioses de los pueblos que los rodeaban. Provocaron la ira del Señor al abandonarlo y servir a Baal y a las Astartes. El Señor se encendió en ira contra Israel y los entregó en manos de saqueadores que los despojaron. Los vendió a sus enemigos que los rodeaban, y ya no pudieron resistir. Cada vez que salían a pelear,
La mano del Señor estaba contra ellos para su derrota, tal como él lo había jurado. Y cayeron en gran angustia. Israel abandonó al Señor, la fuente de agua viva, y cavó sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Despreciaron la palabra de Dios, y no obedecieron sus leyes ni sus mandamientos. Su relación con Dios se redujo a una formalidad centrada en el arca. Su adoración se volvió un simple ritual. Honraban a Dios con los labios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Aunque Dios les enviaba profetas una y otra vez, Israel no quería volver. Pero llegará el día en que reconocerán que verdaderamente Dios les había enviado a sus profetas. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy, día tras día, una y otra vez, les envié a mis siervos los profetas. Pero no me escucharon ni prestaron atención. Fueron tercos y actuaron peor que sus antepasados. El pueblo de Dios debía volver a Él en arrepentimiento. Dios dice, vengan ahora, y razonemos juntos. Él llama continuamente, vuélvanse a mí. Él urge a su pueblo a que lo busquen. A Israel se le llamó a volver al Señor con ayuno, llanto y lamento, no rasgando sus vestiduras, sino su corazón. Debían volver a Él con todo su corazón. Debían circuncidar su corazón y pertenecer completamente a Dios. Debían clamar y venir a Él en oración, buscándole con todo su corazón. Debían volver con palabras de arrepentimiento. Y regresar guardando su palabra, con todo su corazón y con toda su alma. Pero no regresaron con sinceridad. Aun cuando fueron heridos, no quisieron volver. Honraban a Dios con los labios, pero su corazón estaba lejos de Él. Israel necesitaba conocer a Dios. Esforzarse por conocerle. Pero ante el llamado de Dios a volver, respondieron, ¿en qué hemos de volver? Desde los días de sus antepasados se han apartado de mis decretos y no los han guardado. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes preguntan, ¿cómo hemos de volver? Eventualmente, Dios disciplinó a Israel y ya no permaneció con ellos. Cerró los cielos y retuvo la lluvia. Y en lugar de lluvia, envió polvo y ceniza. Aunque Dios hablaba, Israel no escuchaba. Aunque Él llamaba, no respondían. Dieron la espalda, taparon sus oídos y endurecieron su corazón como piedra. Para no oír la ley ni las palabras que el Señor Todopoderoso enviaba por medio de su Espíritu a través de los antiguos profetas. Al final, vino la ira del Señor. Se negaron a prestar atención, obstinadamente dieron la espalda y se taparon los oídos. Endurecieron su corazón como el diamante, para no escuchar la ley ni las palabras que el Señor Todopoderoso enviaba por su Espíritu mediante los profetas antiguos. Por eso, el Señor Todopoderoso se llenó de ira. Cuando llamé, no escucharon, así que cuando ellos llamen, yo no escucharé, dice el Señor Todopoderoso. Los dispersé con un torbellino entre todas las naciones, donde fueron extranjeros. La tierra que dejaron quedó tan desolada que nadie pasaba por ella. Así convirtieron la tierra deseable en un desierto. Así como abandonaron a Dios, así también Dios los abandonó. Dios retribuye a cada uno según sus obras. Él hace diferencia entre los que le sirven y los que sirven al mundo. Dios ya no escuchaba sus oraciones. Al final, Él escondió su rostro de ellos. Desde el día que salieron de Egipto, Israel se rebeló contra el Señor. Recuerda esto y nunca lo olvides, como provocaste al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de Egipto hasta que llegaron aquí, han sido rebeldes contra el Señor. Han sido rebeldes contra el Señor desde que los conozco. Así como lo han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo. Porque han hecho lo malo ante mis ojos y han provocado mi ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy.
Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy, día tras día, sin cesar, les he enviado a mis siervos los profetas. Pero no me escucharon ni prestaron atención, fueron tercos y actuaron peor que sus padres. Desde tiempos antiguos, así como en los días antes del diluvio cuando todo pensamiento del corazón humano era solamente el mal, Israel entristeció el corazón de Dios. Al final, Israel rechazó al Señor como su rey. Cada uno hizo lo que bien le parecía, cada uno se convirtió en su propio rey. La ausencia de un rey significaba que cada uno se convertía en su propio rey. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien. El problema es que el Dios que yo quiero y el Dios que me quiere no son el mismo. Desde el momento en que llegamos a ser pueblo de Dios, lo recibimos todo, vida eterna. Pero al no conocer su valor, seguimos buscando algo más de Dios que satisfaga nuestros deseos pecaminosos. No pensábamos en vivir para Dios, solo pensábamos en Dios para nosotros. Conocíamos a Dios, pero no lo amábamos. Vivíamos con un pie en Dios y otro en el mundo. En el fondo, no queríamos ser gobernados, queríamos gobernar. Reyes humanos, ídolos, todo lo que no es Dios, eran cosas que podíamos controlar, cosas que nos servían. Ya sea el pueblo que murió en el desierto sin entrar en Canaán, o el que entró pero no vivió como pueblo de Dios. Si el corazón no cambia, si no somos hechos nuevos, entonces Egipto, el desierto y Canaán no tienen diferencia alguna. Entonces, finalmente, Dios da a su pueblo un nuevo pacto, un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Vienen días, declara el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Porque ellos quebrantaron mi pacto, aunque yo fui su esposo, declara el Señor. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de aquel tiempo, declara el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñar a su prójimo, ni decirle el uno al otro, conozcan al Señor. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor. Porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Les daré un solo corazón y una sola conducta, para que siempre me teman. Y les vaya bien a ellos y a sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno. No dejaré de hacerles bien. Y pondré mi temor en su corazón, para que no se aparten de mí. Me gozaré en hacerles bien, y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Pero me acordaré del pacto que hice contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto eterno. Entonces te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores y las menores que tú. Te las daré como hijas, pero no por el pacto contigo. Yo estableceré mi pacto contigo, y sabrás que yo soy el Señor. Cuando yo haga expiación por todo lo que hiciste, entonces te acordarás y te avergonzarás. Y no volverás a abrir la boca por causa de tu humillación, declara el Señor soberano. Rociaré agua pura sobre ustedes, y quedarán limpios. Los limpiaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que sigan mis decretos y obedezcan mis leyes. Entonces habitarán en la tierra que di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo en ellos. Quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces seguirán mis decretos y cuidarán de cumplir mis leyes. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Así, Dios hará verdaderamente que su pueblo sea su pueblo. Y Él será su Dios. Por tanto,
el que salva es Dios. Ahora, por su celo y por su amor, Dios llevará sobre sí todos los pecados de su pueblo. Y al morir en la cruz y cumplir la expiación eterna, Él cumplirá estos pactos. Caminaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para que no fueran más esclavos de los egipcios. Religión cananea. Los cananeos observaban cómo los animales se multiplicaban mediante la unión sexual. Y a partir de eso, divinizaron la fertilidad y la abundancia. Crearon dioses, Baal, el dios masculino del sol, y Aserá, la diosa femenina de la luna. Ofrecían sacrificios con la esperanza de que sus dioses se unieran sexualmente y concedieran prosperidad. Incluso quemaban a sus hijos más preciados como ofrenda para satisfacer a estos dioses. Su adoración incluía rituales sexuales con sacerdotisas del templo para provocar a Baal y Aserá. Por esta razón, Dios prohibió estrictamente las prácticas religiosas de estas naciones paganas. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a imitar las costumbres detestables de esas naciones. Que no se halle en ti quien sacrifique a su hijo o a su hija en el fuego. Ni quien practique adivinación, ni hechicería, ni interpretación de presagios. Ni brujería, ni quien lance conjuros. Ni medium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Cualquiera que haga esto es abominable para el Señor. Y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a estas naciones delante de ti. Tú debes ser intachable ante el Señor tu Dios. Las naciones que vas a desposeer escuchan a adivinos y hechiceros. Pero a ti el Señor tu Dios no te lo permite. Para que fluyan la leche y la miel. Para que la tierra de Canaán fuera una tierra donde fluye leche y miel, tanto las plantas como los animales debían prosperar. La leche proviene del ganado, y para que el ganado produzca abundante leche, necesita comer mucha hierba. Y para que crezca la hierba, el agua es esencial. La tierra de Canaán podía absorber el agua de lluvia y nutrir sus árboles y pastos. Pero si no llovía, la hierba no crecía, y sin hierba, el ganado no engordaba, ni habría abundancia de leche. Al final, solo cuando el agua es suficiente, la tierra puede llamarse tierra donde fluye leche. Lo mismo sucede con la miel. Para que las abejas produzcan abundante miel, deben haber muchas flores. Y para que florezcan las flores, una vez más, es necesaria el agua. Así que en la tierra de Canaán, la vida dependía del agua, de la lluvia. Si tan solo la lluvia llegaba en el momento adecuado y en la cantidad justa, la tierra realmente se convertía en una tierra donde fluye leche y miel. Entonces enviaré la lluvia a su tierra en su tiempo, las lluvias de otoño y primavera, para que recojan su grano, su vino nuevo y su aceite. Proveeré pasto en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Canaán no era una región fértil como Mesopotamia, de donde vino Abraham, ni como Egipto con su río Nilo. No era una tierra donde se pudiera sacar agua simplemente con el pie para regar los campos. La tierra a la que van a tomar posesión no es como la tierra de Egipto, de donde salieron, donde sembraban su semilla y la regaban con el pie como en un huerto. La tierra a la que cruzan el Jordán para tomarla es tierra de montes y valles, que bebe el agua de la lluvia del cielo. A excepción del río Jordán, Canaán no tenía grandes ríos. A menudo faltaba el agua y eran frecuentes las hambrunas. Creemos que Dios creó los cielos y la tierra, y que creó la tierra de Canaán. La tierra no cambió, ni antes de que Abraham fuera llamado, ni 400 años después. La tierra seguía siendo la misma cuando Dios le hizo la promesa a Abraham. Cuando le dijo a Moisés que guiaría a su pueblo. Y cuando los israelitas entraron y la conquistaron. La ubicación geográfica de Canaán. La tierra a la que entraron los israelitas estaba rodeada por todos lados. Al oeste, el mar Mediterráneo, al norte, Aram y Siria, al este, Amón, Moab y Edom. Al sur,
Egipto y Madián, y alrededor de ellos, los amalecitas. En la costa occidental vivían los filisteos, y dentro de Canaán quedaban muchos pueblos cananeos sin conquistar. Canaán no era ni un desierto completo ni una tierra totalmente apta para la agricultura. Las llanuras más fértiles estaban bajo control de los filisteos, e Israel no podía disfrutar de esa riqueza. Tampoco era un extenso y verde pastizal. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte Sión. Allí el Señor ha decretado bendición, vida eterna. Había ríos, pero no muchos. El agua del monte Hermón llenaba el mar de Galilea, que era la fuente del río Jordán. Pero el Jordán fluía hacia abajo hasta el mar Muerto, donde se detenía. Por el terreno, el mar Muerto no podía desaguar y simplemente se evaporaba. El valle del Jordán era demasiado profundo para una irrigación eficaz y, por tanto, no ideal para el cultivo. Gracias al rocío del Hermón, algunas zonas podían cultivarse. Y cuando el clima lo permitía, se cosechaban uvas, higos, granadas y aceitunas. Pero en general, la tierra de Canaán no era abundante ni rica por naturaleza. Solo cuando la lluvia llegaba a tiempo, la agricultura y el ganado podían prosperar. Sin lluvia, sobrevivir era difícil. Y aún así, Dios llamó a esta tierra una tierra donde fluye leche y miel. La clave de Canaán era el agua. ¿De dónde viene el agua? Dios no llevó a su pueblo a una tierra tan fértil y abundante que no necesitaran mirar a él. No los envió a una tierra con un gran río que eliminara toda preocupación por el sustento diario. En cambio, llamó a Abraham fuera de la región fértil de Mesopotamia, y sacó a los israelitas de un Egipto próspero. Y los colocó en la tierra de Canaán. Canaán es la tierra que el Señor tu Dios cuida constantemente. Es un lugar donde Dios da la lluvia en su tiempo, donde Él mismo vela por la tierra. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio del año hasta su fin. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, de amar al Señor su Dios y servirlo con todo su corazón y con toda su alma, yo enviaré la lluvia a su tierra en su tiempo, la lluvia de otoño y la de primavera, para que recojan su grano, su vino nuevo y su aceite. Proveeré pasto en sus campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Si Dios envía la lluvia, entonces Canaán verdaderamente se convierte en una tierra donde fluye leche y miel. Así que la única fuente de esperanza era la lluvia del cielo. Si las lluvias tempranas de noviembre y las tardías de marzo llegaban a su tiempo, no había problema en vivir en esa tierra. Pero el agua, la lluvia, solo venía mediante una relación correcta con Dios. Dios, quien tiene la lluvia, la daba cuando su pueblo obedecía. Y cuando desobedecían, los disciplinaba con sequía y hambre. Entonces el furor del Señor se encenderá contra ustedes, y cerrará los cielos, y no habrá lluvia. Y la tierra no dará su fruto, y ustedes perecerán pronto de la buena tierra que el Señor les da. ¿Por qué Dios llevó a su pueblo a Canaán? Dios guió a su pueblo a la tierra de Canaán. Si miraban solo a Él era su escudo y su fuerza. Pero si se apartaban de Él, los entregaba a las naciones vecinas. Así que para los que amaban plenamente a Dios, Canaán era un lugar de bendición. Pero para los que no reconocían a Dios como Dios, se volvía un lugar de sufrimiento y muerte. Dios usó a las naciones alrededor y a los pueblos que quedaron dentro de Canaán como instrumentos de disciplina. Canaán era una tierra donde, si uno se satisfacía en Dios y le daba gracias, podía vivir sin necesidad de abundancia. Pero si uno Dios deseaba que su pueblo viviera en victoria en Canaán para que, a través de ellos, las naciones volvieran a Dios. Pero en cambio, se convirtieron en objeto de burla a causa del juicio. Por tanto, para que Canaán se convierta en la tierra donde fluye leche y miel, el pueblo de Dios debe mirar solo a Dios.
Canaán no fue dada para ser disfrutada según la abundancia del mundo, sino para ser un lugar donde el pueblo de Dios camina con Él y lo mira solo a Él. No era abundancia terrenal, sino abundancia celestial. Era la paz que viene de una relación sin vergüenza con Dios. Esa es la verdadera bendición. Canaán no solo representa el reino eterno de Dios, sino que también refleja este mundo presente. La tierra que Dios preparó para su pueblo, donde les mandó entrar y conquistar. No era un campo verde donde fluía leche y miel, rodeado de paz y libre de enemigos. Más bien, era una tierra de Babel, sostenida por mucho tiempo por una religión perversa y una cultura mundana. Era un lugar que simbolizaba el pecado y el mundo, una representación del mundo mismo. Para el pueblo de Dios, podía parecer una tierra de abundancia. Una tierra sin guerra, sin plaga, sin hambre. Pero para Dios, era una tierra impía que debía ser juzgada y conquistada por medio de la destrucción. Y así, para juzgar a una nación así, el pueblo santo de Dios tenía que entrar en ella. Canaán no es solo un lugar, es una relación. La conquista de Canaán no fue simplemente una reubicación física. Fue la transformación de una relación. De estar ligados a los dioses de Egipto a estar ligados al único Dios verdadero. El corazón que antes se deleitaba en Egipto debía ahora llenarse de Dios. Era el lugar donde los israelitas debían dejar de ser esclavos del faraón para convertirse en siervos del Señor. Si tú anhelas entrar en la Canaán de la que habla la Biblia, si deseas disfrutar de esa tierra, entonces debes obedecer la palabra de Dios. Y vivir una relación con Él que no esté marcada por la vergüenza. Debes alegrarte en Dios y caminar con Él. Entonces Él te conducirá a una paz que el mundo no puede dar. La Canaán descrita en las Escrituras es el camino del discipulado. El camino estrecho que lleva a ser un seguidor de Jesucristo. Es el camino de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz cada día. Y de confesar en todo momento que no podemos vivir sin la gracia de Dios. Es el camino que Jesús mismo recorrió. Aunque está lleno de burlas, desprecio y persecución por parte del mundo. Es también el lugar donde encontramos gozo y satisfacción simplemente por caminar con Jesús. Esa es la tierra de bendición. La tierra donde fluye leche y miel. La Canaán que describe la Biblia. Caminando con Dios continúa.